Agradeciendo en primer lugar al Comité Permanente Científico de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana, SOCIMEP, por la invitación a este curso virtual de proyectos de investigación. Es bastante grato para mí dirigirme a ustedes y presentarles la clase de procedimientos de recolección de datos y de elaboración de instrumentos, que es un tema bastante importante porque representa un punto álgido en los investigadores que están comenzando a inmiscuirse en este mundo de la investigación. Entonces debemos primero definir lo más básico, ¿no? ¿Qué es un instrumento? Entonces la Real Academia lo define como aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un fin, ¿no? Eso es un instrumento. Entonces podemos hablar de instrumento a lo que utilizaban los primitivos, nuestros antepasados, para eh, matar algún animal mayor con tal de conseguir sus alimentos. Y bueno, inicialmente pues fueron con palos, con piedras, progresando las lanzas. Y esta es una característica del instrumento, ¿no? Que va cambiando para mejorar en su eficacia, sus resultados o simplemente para hacer su uso más fácil. Es todo aquello, entonces, para recalcar, que sirve para conseguir algo. Muy bien. Entonces, hablamos también de instrumentos de guerra, ¿no? Como las piedras, pasando también por eh, armas de guerra, inicialmente al descubrir la pólvora, y finalmente pues con armas más sofisticadas, ¿no? Que incluso escapan a la imaginación, como en la película de Hombres de Negro. Tenemos también el instrumento quirúrgico, que también pasaron por muchas modificaciones, desde incluso las trepanaciones craneanas por la cultura Paracas, que es de nuestro país, pasando por técnicas que progresivamente fueron mejorando y hasta llegar pues a cirugía incluso asistida robóticamente. En cuanto al instrumento musical también, ¿no? Eh, para llegar a los instrumentos musicales de ahora han pasado también por muchas etapas, ¿no? Ya sea por un clavicordio, ya sea por un clavínchelo, eh, por un monocordio incluso, hasta llegar a un instrumento muy utilizado como el piano. Y entonces el instrumento de investigación científica también, ¿no? Es un elemento que nos permitirá administrar y documentar los datos que se van a obtener de nuestros sujetos o elementos de estudio, ¿no? Entonces esto ya es en investigación científica, ¿no? Entonces es importante recalcar dos definiciones. La variable, ¿no? Que ya ustedes muy bien saben, que es toda aquella característica de determinado elemento que varía de un sujeto o unidad a otro. Y bueno, lo que hemos definido hace poco, el instrumento, que es un objeto o un medio que nos permite administrar y documentar los datos a obtener de nuestros sujetos de estudio. Pero muy bien, resulta que la definición de variable también concuerda con los datos a obtener de nuestros sujetos de estudio, porque eso es lo que va a ir variando de uno a otro, ¿no? Entonces podemos hacer una concordancia entre los dos y podemos afirmar también que el instrumento va a ser elaborado incluyendo a las variables, a todas las variables de nuestro estudio, las que previamente han debido ser operacionalizadas. Bueno, esa es otra clase, pero que es importante para la elaboración de nuestros instrumentos. Y bueno, el instrumento de recolección de datos, ¿no? Que es lo que se utiliza en investigación, hay de muchos tipos, ¿no? Hay de muchos tipos. Comenzando por el cuestionario convencional, común y corriente, que casi todos los que nos hemos iniciado en la investigación lo hemos usado en algún momento. La ficha de datos, la ficha de recolección de datos,
Y bueno, lo que también se está usando últimamente es un cuestionario electrónico, ¿no? Ya que es en una plataforma de una página web, con soporte virtual, y que se almacena directamente en una base de datos. Entonces ese es nuestro cuestionario convencional, ¿no? que incluye, que incluye un texto introductorio, ¿no? Incluye un texto introductorio porque esto va a ser entregado a personas a quienes no le vamos a explicar nada, sino todo va a estar incluido ahí en el documento, en el cuestionario, ¿no? Tenemos nuestra ficha de datos que no va a ser aplicado a ninguna persona, ¿no? Porque no hay preguntas, todos son valores secos, ¿no? Que generalmente se obtienen de las historias clínicas, ¿no? O también por observación directa. Y finalmente un cuestionario electrónico, ¿no? Que es lo mismo que un cuestionario convencional, pero en una plataforma virtual, ¿no? A través de una página web, por ejemplo. Bien, entonces, es necesario insistir que antes de comenzar la elaboración de nuestro instrumento, tengamos operacionalizadas a nuestras variables, ¿no? Porque de esta manera garantizaremos que el instrumento contendrá lo que realmente queremos recoger. Bien, eso es en cuanto al instrumento, ¿no? Ahora vamos a hablar del otro apartado importante que es la técnica, ¿no? La técnica viene a ser el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Esa es la definición de la Real Academia. En investigación viene a ser una operación del método que se relaciona con el medio y que se usa en la investigación para recolectar, procesar y analizar la información sobre el objeto de estudio, ¿no? Que ha sido recogida a través de ¿qué? Del instrumento. Entonces, la técnica de recolección de datos, ¿no? Es la forma en cómo serán recolectados los datos utilizando un determinado instrumento. Las dos van de la mano, ¿no? Y también existen muchas y las más empleadas son la encuesta, ¿no? Que consiste en administrar, en dar, en entregar en las manos de alguno de los participantes de estudios un documento con un cuestionario, ¿no? Un cuestionario en la cual esta persona va a responder, ¿no? Va a responder, pero sin la participación del investigador, ¿no? La entrevista, como su nombre le indica, ya es una participación más directa del investigador. El investigador pregunta y el que es entrevistado, ¿no? No confundan entrevistado con encuestado, que no es lo mismo, y el entrevistado responde, ¿no? Y la observación directa, bueno, es en la que, por ejemplo, hay un microscopio y una persona observa directamente, ¿no? No le pregunta nada porque es un ser inerte. Entonces también tenemos las técnicas de guerra, ¿no? En la batalla de Waterloo, cómo más o menos se organizó la batalla, cuáles fueron las estrategias de guerra y las tácticas. La técnica quirúrgica, ¿no? Que han ido también avanzando poco a poco hasta obtener mejores resultados. La técnica en el deporte, también que va avanzando en función a la experiencia de los directores técnicos y de los mismos jugadores. Bueno, y la técnica en investigación, ¿no? Y que esto más o menos resume lo que hemos estado hablando. Tenemos entonces un instrumento y una técnica, ¿no? Entonces, el instrumento viene a ser nada más que el documento en la cual se van a almacenar los datos. O sea, ese es el fin del instrumento, almacenar la información, contener la información que vamos a obtener de nuestros sujetos de estudios a través de una técnica. Por ejemplo, tenemos un microscopio. Al microscopio no le vamos a preguntar qué hay en el campo, tenemos que observar directamente. En este caso, la técnica, ¿cuál es? La observación directa. ¿Y cuál viene a ser el instrumento? Una ficha de recolección de datos. Ok. Tenemos ahí una persona en una computadora llenando un cuestionario virtual, ¿no? Entonces, el instrumento vendría a ser un cuestionario virtual electrónico y la técnica vendría a ser una encuesta, ¿no? Una encuesta, obviamente virtual, ¿no? Y en la última imagen tenemos a una persona conversando con otra y que se configura como una entrevista, ¿no? Entonces, el instrumento también es un cuestionario porque tiene preguntas, ¿no? Cuestionario no es nada más que conjunto de preguntas, ¿no?
Pero la técnica es diferente. La técnica viene a ser una entrevista. Y no hablamos de encuestado, hablamos de entrevistado, ¿no? Entonces es importante aclarar eso. Hay siempre ese vínculo entre el instrumento y la técnica, ¿no? Pero finalmente de por medio está el sujeto de estudio. Muy bien. Entonces, el cuestionario para una encuesta es uno de los binomios más utilizados en investigación y particularmente por los investigadores que están comenzando. Vamos a hablar entonces. Cuestionario es el instrumento y encuesta es la técnica. Como lo mencioné, es una de las técnicas más empleadas, ¿no?, por las investigaciones desarrolladas por estudiantes de medicina, ¿no? Consiste en que este cuestionario, este instrumento, será entregado a cada uno de los participantes y no intervendrá el encuestador o investigador durante el desarrollo del mismo, ¿no? Por ello es necesario que el cuestionario sea entendible, contenga todos los datos como si el mismo cuestionario le estuviera interrogando al participante, al encuestado. Es importante considerar algunos principios, ¿no?, antes de comenzar con el resto de la teoría. La elaboración de un cuestionario es una habilidad, ¿no?, que se va desarrollando a medida que el investigador vaya haciendo más cuestionarios, es decir, haciendo más investigaciones, ¿no? El primer paso es que las variables estén adecuadamente establecidas, aunque durante la elaboración del cuestionario pueden aparecer nuevas preguntas, ¿no? Esto va de la mano con lo que les mencioné de la operacionalización de las variables. Es muy importante que ya las tengan operacionalizadas para que no estén en la improvisación de preguntas, que no es bueno al comienzo. No se ha de incluir preguntas que no han sido consideradas en las variables, ¿no? ¿Por qué? Porque esto hace que el cuestionario se haga muy extenso y por lo tanto sea aburrido y poco amigable para el encuestado. Es posible que por la mente de muchos investigadores noveles, ¿no?, pase lo siguiente, ¿no? Dicen, aprovecharé este cuestionario para incluir más preguntas, ¿no? Al fin puedo sacar varias cosas de un solo tiro, de un solo golpe, ¿no? Entonces eso pasa con muchos investigadores que están comenzando, ¿no? Y esto obviamente se desaconseja, ¿no?, porque desorienta al encuestado del real objetivo del estudio y la hace tediosa, ¿no?, como lo mencionamos en la diapositiva anterior. Tienes que ponerte en el lugar de quienes van a responder tus preguntas, ¿no?, y con mayor razón aún si son personas de diferente nivel de instrucción, ¿no? No es lo mismo aplicar un cuestionario, ¿no?, a través de una encuesta a un grupo de estudiantes de medicina que a personas, que a usuarios de servicios de salud de una comunidad rural. No es lo mismo, ¿no? Entonces el investigador tiene que ponerse en los zapatos de quienes van a ser preguntados, ¿no? Y obviamente a nadie les gustaría que le pregunten más cosas de lo que ya del por sí nomás podría aburrir a alguien. Entonces vamos a dar algunos lineamientos sobre los pasos de cómo hacer un cuestionario. Entonces, son 5 principales los pasos que hay que seguir. La primera es hacer las preguntas con lápiz y papel. Obviamente ya para eso has tenido tus variables, tus objetivos ya establecidos para que las puedas hacer. Seguidamente transcribirlas a un documento de Word, ¿no? Hacer una breve introducción y consultar a expertos, es decir, mandar el proyecto, el que obviamente incluye los objetivos y el instrumento. Y finalmente establecer la confiabilidad y validez. Entonces vamos a abordar una por una. En cuanto a la redacción de las preguntas, ¿no?, el investigador que está realizando el estudio, que está elaborando su instrumento, su cuestionario, puede basar el que está elaborando utilizando el de otros estudios. Pero no hay que olvidar lo siguiente, que el que copia a uno es un plagiario, pero el que copia de muchos es un investigador.
Entonces, lo aconsejable es de que el investigador novel que está iniciándose busque pues varias referencias, busque varios instrumentos previamente utilizados, escriba a los autores, que les pida por favor que les envíe su cuestionario, y así poco a poco uno va elaborando un cuestionario mejor elaborado que uno ya previamente utilizado, y que deje su aporte, ¿no? Que no solamente haga una réplica completa de un estudio, sino que congregue varios, que ponga su aporte, porque de esa manera se convierte en un investigador. Ahora, es importante explayarse con las ideas que fueran necesarias, ¿no? La creatividad no ha de tener límites, pero tampoco debes cometer excesos, ¿no? Las preguntas bien operacionalizadas son aquellas que se convierten en preguntas cerradas, es decir, las que llegan a tener alternativas, ¿no? Mientras que las que no, son aquellas que se quedan como preguntas abiertas. No en todos los casos, hay preguntas que sí, obviamente tienen que ser abiertas, ¿no? Por la misma naturaleza de las mismas, pero lo que se aconseja es de que por lo general sean preguntas del tipo cerradas, es decir, con alternativas. Muy bien. Transcribirlas a Microsoft Word, ¿no? Entonces, algunos consejos. Primero, establezca los márgenes de la página, el tipo de letra y el tamaño, así como el interlineado con el que uno se va a sentir cómodo redactando, ¿no? A veces el programa Microsoft Word tiene eh, por estilo predeterminado un interlineado doble, o de 1,5 con un tipo de letra que tal vez no puede ser agradable para quien está redactando. Entonces, lo primerito es establecer los márgenes, el tipo de letra, su tamaño, el interlineado, para sentirse cómodo redactando. Otra cosa importante al momento de transcribir la Microsoft Word es que toda variable, es decir, toda pregunta, incluso la edad, el género, tienen que ser adecuadamente numerados, usando la herramienta numeración, ¿no? Es importante que todo lo que va a tender a ser variado, es decir, las variables, y por lo tanto cada pregunta sea numerada. Así sea la edad, que todo esté numerado, ¿no? Y bueno, que las preguntas cerradas, al redactar las alternativas, es decir, las categorías de estas variables, no insertes formas, no insertes cuadrados o circunferencias, no, inserta símbolos, ¿no? Hay una opción en símbolos en las cuales uno puede insertar cuadrados pequeños para que sirvan como para marcar cada una de las alternativas, ¿no? Pero no es bueno que ingresen una forma como un círculo o un cuadrado, porque eso altera la redacción. Es importante hacer una introducción, ¿no? Y es muy importante porque de estas líneas dependerá mucho que convenzas al encuestado, a tu sujeto de estudio. Entonces tienes que darle a entender la importancia, ¿no? De qué se trata el estudio, quiénes lo realizan, de dónde son y cómo comunicarse con ellos. Puedes dejarles tu email, ¿no? Indicar que la participación es voluntaria, porque esto está de acuerdo a los lineamientos de ética de investigación, y que al continuar, es decir, al continuar completando las preguntas, te brinda su consentimiento para participar en el estudio, ¿no? Y obviamente no debes olvidarte en agradecer, ¿no? Es importante que dejes un espacio que, que incluya los aspectos éticos, ¿no? Es decir, si tu cuestionario ya ha sido aprobado por un comité de ética, incluso si el proyecto ha sido aprobado por un comité de ética, especifiques eso también, ¿no? Este estudio ha sido aprobado por el comité de ética de tal instituto, ¿no? Y lo demás, ¿no? Que si continúa completando las preguntas, te brinda su consentimiento para participar en el mismo. Es importante que dejes siempre en claro el aspecto ético del estudio. Una vez que ya has terminado de transcribir tus preguntas al programa Microsoft Word, ¿no? Es importante que consultes a expertos, ¿no? Puedes enviar tu proyecto, ¿no? A 2 o 3 expertos junto a tu cuestionario para que te den su opinión sobre la pertinencia de las preguntas, ¿no? O si se ha de agregar alguna o de retirar otra, ¿no?
Eso es más que nada para la pertinencia de las preguntas sobre las variables, ¿no? Es decir, tus preguntas están acorde a tus variables, entonces eso los expertos te pueden decir. Te pueden decir que mejores la redacción de determinada pregunta, que retires alguna o que agregues otra. Bien. Y la validez y la confiabilidad, ¿no? Bueno, es pertinente mencionarles que ese es un tema aparte, ¿no? Relativamente extenso, pero que no tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia y que la mayoría de los investigadores nobles obvian este paso y obtienen en este punto las críticas de los jueces, de los jurados, en los concursos o contiendas de investigación, ¿no? Es decir, muchos hacen hasta el paso anterior, hasta el paso cuarto, pero se olvidan de la validez y la confiabilidad de todo instrumento, ¿no? Entonces, tómese su tiempo en la práctica de estos pasos, es decir, invierta tiempo para aprender cómo se valida y cómo se determina la confiabilidad de un instrumento, ¿no? Y si en caso lo han criticado, si en caso le han dicho que su trabajo estuvo mal hecho, no se preocupen, que lo que no mata lo hace más fuerte. Así que si en tu primer estudio no lo hiciste, hazlo en la segunda, ¿no? Es la única forma de aprender investigación, no hay otra. Equivocándose, aprendiendo de los errores, eh, compartiendo las experiencias con otros estudiantes que están investigando y de esa manera poco a poco van a ir mejorando, de estudio a estudio. No esperen que su primer estudio sea uno totalmente eh, acorde a cómo se debe hacer una investigación, ¿no? Sino lo mejor es irse equivocando y luego irlos corrigiendo a medida del tiempo y la experiencia. Por eso es importante seguir investigando. Entonces, de todas maneras vamos a dar unos consejos prácticos, ¿no? Para lo que corresponde a la validez de contenido, que es un tipo de validación del cuestionario, ¿no? Uno de los más usados. Vamos a hacer una descripción muy rápida, muy rápida. Entonces, cuando termines tu cuestionario, ¿no? No sabemos con precisión si quienes van a ser encuestados van a entender las preguntas que tú has redactado, ¿no? Tú les has mandado a tu a expertos, obviamente los expertos te van a entender porque tienen un nivel de instrucción diferente, ¿no? Pero si tu cuestionario va a terminar en manos de población, de un grupo de personas que no tienen el mismo nivel de instrucción, entonces es lo primero que tienes que saber. ¿Entenderán las preguntas? ¿Van a comprender con facilidad las preguntas que están escritas ahí? ¿No? Entonces, para saber si realmente van a ser entendidas, debemos, entre comillas, probar con algunos cuantos, con algunos sujetos y recibir sus sugerencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica el cuestionario a 30 sujetos, ¿no? Que no es tan relevante como son, no es tan relevante si son seleccionados al azar, de manera aleatoria, la cosa es que sean 30, ¿no? Es una práctica común, que compartan características con la población que será estudiada. Pedirles que te indiquen las preguntas que no logran comprender, ¿no? Explicarles a qué te referiste en esta pregunta y que te diga, que te sugiera cómo es que debes redactarla. Entonces, repetir lo mismo con diferentes muestras de 30 sujetos hasta que tu cuestionario sea lo más comprensible posible, ¿no? Es importante que entiendas que nada es absoluto, que todo es relativo, que siempre va a haber alguna persona que, bueno, en fin, no va a entender la totalidad de las preguntas. Pero si la gran mayoría logra entenderlas, quiere decir que tu cuestionario cada vez está teniendo mayor validez de contenido, ¿no? Entonces, todas esas aplicaciones de ese cuestionario a 30 sujetos, a 30 participantes, es lo que se llama el estudio piloto, ¿no? Porque te está indicando en qué te estás equivocando antes de hacer el estudio oficial, ¿no? Bien, entonces esos son los 5 consejos básicamente que deben seguir para la elaboración de un cuestionario para una encuesta. Ahora vamos a ver cómo es el cuestionario para una entrevista. El cuestionario viene a ser el instrumento y la entrevista es la técnica. Entonces, como el cuestionario no será entregado al sujeto de estudio, ya no es necesario un texto introductorio, pues, ¿no? Porque eso lo va a mencionar el entrevistador. Entonces, si hablamos de una entrevista, hablamos de un entrevistador y de un entrevistado, ¿no?
Sin embargo, las preguntas han de ser redactadas con las mismas características de la encuesta, ¿no? Ya que como pueden haber muchos entrevistadores, ¿no? Todos tienen que hablar un mismo idioma. Si todos van a hablar un mismo idioma, entonces es preferible que las preguntas estén redactadas ya para que simplemente las lean, ¿no? Y el entrevistador responda según las alternativas que el entrevistador les ofrece. Y por último, la ficha de recolección de datos, ¿no? Acá hablamos de la ficha de recolección de datos que viene a ser el instrumento, ¿no? Y se asume que la técnica es la observación directa, ¿no? Como no va a haber interacción con ninguna persona, ¿no? Es decir, es el investigador, es el observador y un microscopio, por ejemplo, ¿no? Se prescinde también de textos introductorios. Sin embargo, esto no quiere decir que se van a dejar las preguntas abiertas y redactadas de manera improvisada. No. Deben incluirse las variables operacionalizadas y no olvidar que han de ser cerradas y evitar las casillas en blanco salvo excepciones. ¿No? Esa es una recomendación general para cualquier tipo de instrumento. Bien, entonces, todo lo que les hemos mencionado es lo que va a ser ingresado en el apartado de materiales y método al momento que ustedes elaboran su manuscrito para ser enviado en alguna revista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el apartado de materiales y método se escribe por decir así, ¿no? Se diseñó un cuestionario que incluyó preguntas relacionadas a la percepción del estudiante por su intención por desarrollar un trabajo de investigación, ¿no? Entonces acá estamos hablando que el instrumento es un cuestionario, correcto. Luego de la validación de contenido a través de un estudio piloto con 30 estudiantes de medicina, se obtuvo la versión final del cuestionario, ¿no? Incluyendo 15 preguntas. Acá estamos hablando que hemos hecho una validación de contenido, ¿no? Así es como se redacta. Otro ejemplo, ¿no? Se diseñó una ficha de recolección de datos en el que se consignaron los hallazgos microscópicos. Entonces, acá estamos hablando de que el instrumento es una ficha, una simple ficha, ¿no? Y que la técnica vendría a ser la observación directa, ¿no? Porque estamos hablando de un microscopio, ¿no? Que no te va a mencionar qué es lo que tiene en el campo. Muy bien. Otro ejemplo, ¿no? Se realizó una entrevista. Acá estás hablando de frente. La técnica utilizada es la entrevista a los estudiantes incluidos en el estudio a medida que salían de los ambientes de la universidad, ¿no? En la última clase de la mañana, para el que se contó con la autorización, bueno, de la dirección académica, los datos fueron recogidos mediante un cuestionario, ¿no? Técnica, la entrevista; instrumento, el cuestionario. Incluso te menciona que era completado por un entrevistador calificado del Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿no? Te dice que es un entrevistador con una previa preparación. Eso mejora de alguna manera la calidad en la que van a ser recogidos los datos. Otro ejemplo, se realizó una encuesta durante las actividades académicas de la Facultad de Medicina Humana a los estudiantes seleccionados en el estudio. Entonces acá te está diciendo que ingresaron al salón de clases, pidieron permiso al profesor responsable y dice, ¿no? Recabándose los datos a través de un cuestionario autoadministrado, ¿no? Entonces ahí te dice que la técnica ha sido una encuesta, ¿no? Es decir, les han dado el papel, la fotocopia con las preguntas y bueno, entonces ya cada uno complete, ¿no? Bueno, obviamente se presentan, ¿no? Se presentan, dan la importancia, mencionan la importancia del estudio, del por qué están allí, pero en cuanto a las preguntas, sí, todo está consignado en el instrumento, en el cuestionario. Bien, y no olvidar, ¿no?, que un recurso importante de la investigación es la creatividad para establecer el método de búsqueda de la verdad, porque eso es la ciencia. La ciencia no es nada más que buscar la verdad, ¿no?, a través de la investigación utilizando tu creatividad, ¿no? Por lo tanto, lo usual es usar métodos que ya han sido ampliamente utilizados, valga la redundancia, ¿no? Y que esta atribución, este uso constante de estos métodos, ha hecho que con el tiempo se conviertan en modelos, ¿no? Han sido tan utilizados que ya se han convertido en modelos, ¿no?, que vienen a ser lo que les he mencionado, pues, ¿no? En cuanto al instrumento, el cuestionario,
la ficha de colección de datos, ¿no? En cuanto a la técnica, la encuesta, la entrevista, ¿no? Esos son los modelos. ¿Por qué? Porque son ampliamente utilizados. Sin embargo, un instrumento puede ser un cuestionario en una página web, que tú lo puedes hacer online. Puede ser un archivo MP3 generado a partir de una conversación, ¿no? Simplemente puedes poner libre a tu creatividad e imaginación. Y del mismo modo, una técnica a emplear puede ser un sistema de correspondencia personalizada de invitación a un estudio online, una conversación por Skype pregrabada y también, en fin, lo que tú quieras crear, lo que está libre a tu imaginación. Es decir, tú puedes hacer tu instrumento, tú puedes crear tu técnica. No necesariamente tienes que utilizar los modelos, lo que ya es usado frecuentemente. Si lo haces, perfecto, ¿no? Muy bien. Pero recuerda que puedes también crear el tuyo. Por eso se llama es la creatividad. No olvides que solo con constancia y práctica lograrás elaborar cada vez mejor tus instrumentos y a perfeccionar la técnica que estás utilizando. No has de rendirte ni molestarte cuando al comienzo te salga mal, ¿no? Si no hiciste una validación de contenido, perfecto, pues no lo hiciste. ¿Te ganaste críticas de la gente? Correcto. Pero no por eso vas a rendirte, no por eso vas a molestarte, ¿no? Sino que sirva como una experiencia para que en tu siguiente investigación, en la siguiente elaboración de tu cuestionario, lo hagas mejor. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos que están mencionados allí, ¿no? Puede visitarnos en nuestra página web www.apenja.org, en la sección investigación, en la sección tutoriales, ¿no? En la que hemos publicado algunos videotutoriales de operacionalización de variables, de gestión de referencias bibliográficas con el programa EndNote. Hemos también visto cómo se elabora un índice, en fin, varias clases que pueden serles de utilidad y que los ponemos a disposición de todos ustedes. También pueden visitarnos en la página web de la Sociedad Científica Huachana de Estudiantes de Medicina, de la universidad que yo provengo, la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrió, mi alma mater, de la ciudad de Huacho. Y también los invitamos a que revisen las páginas de la revista de la cual me encuentro como editor en jefe, el International Journal of Medical Students, a la cual también les invitamos a someter sus manuscritos en inglés. Es una revista en inglés, que ya estamos próximos a lanzar nuestro primer número, que incluye investigaciones de estudiantes de medicina de todo el mundo. Está disponible en www.ijms.info, ¿no? Ahí van a encontrar la sección de las instrucciones para los autores. Y que bueno, tenemos un comité editorial bastante grande de muchos países con mentores en universidades de mucha trayectoria, incluyendo Harvard, la Clínica Mayo, en fin, muchas universidades que son de gran trayectoria en investigación y quienes nos dan su mentoría. Y bueno, finalmente agradecerle nuevamente a SOCIMEP, ¿no?, por darme la oportunidad nuevamente de dirigirme a ustedes, a mi sociedad científica, y nada más que desearle muchos éxitos en las investigaciones que ustedes se planteen y que pueden contar conmigo para cuando guste. Eso ha sido todo y muchas gracias.